el fondo de mi corazón hay temores, hay tormentas a mi alrededor. Tú me conoces. Alzo mis manos, hoy me vuelvo a ti. Estoy seguro que puedo seguir si me tomas de la mano con tu amor. Es tan fácil olvidar tu amor cuando estoy lejos. Fue mi orgullo el que me encegueció, siendo necio. Alzo mis ojos, hoy me vuelvo a ti. Estoy seguro que puedo seguir si me tomas de la mano con tu amor. Hoy me vuelvo a ti con todo el corazón. Hoy me acerco a ti pidiéndote perdón. Ya no puedo más estar lejos de ti, pretender que la vida es vida sin ti. Es tan fácil olvidar tu amor cuando estoy lejos. Fue mi orgullo el que me encegueció, siendo necio. Alzo mis ojos, hoy me vuelvo a ti. Estoy seguro que puedo seguir si me tomas de la mano con tu amor. Hoy me vuelvo a ti con todo el corazón. Hoy me acerco a ti pidiéndote perdón. Y ya no puedo más estar lejos de ti, pretender que la vida es vida sin ti. Hoy me vuelvo a ti con todo el corazón. Hoy me acerco a ti pidiéndote perdón. Ya no puedo más estar lejos de ti, pretender que la vida es vida, pretender que la vida es vida, pretender que la vida es vida sin ti. Muy buenos días a todos nuestros hermanos y a todos nuestros también pobladores, ciudadanos de esta ciudad de Satipo, hermosa ciudad, que en este día también tenemos el honor de poder compartirles la palabra de Dios, palabras que traen esperanza, palabras que traen paz, gozo a nuestras vidas, aún en medio de los tiempos que nos toca vivir, tiempos difíciles a nivel de nuestra ciudad, a nivel de nuestro país y también en el mundo, ¿verdad? Son tiempos donde vamos reflexionando y pensando en todo lo que ocurre, pero gracias a Dios tenemos las palabras de Él escritas que pueden traernos de repente palabras para seguir reflexionando y viendo todos estos asuntos en nuestras vidas y tomándolo desde un sentido diferente, ¿verdad? En ese sentido. La canción decía, pues, pretender no tener vida fuera de Dios es algo que en lo que nosotros podemos equivocarnos. La vida en Dios es importante y pensar. En este día, por eso traemos el texto para hoy en el Evangelio de Lucas capítulo 24 del 13 al 35, ¿verdad? Son
muchos versículos que nos narran, pero solamente quiero abordar la última parte, y en el camino o el proceso de este mensaje iremos compartiendo, ¿verdad?, los demás textos. Desde el versículo 30 hasta el 35 dice lo siguiente: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Seguimos viviendo estos tiempos de poder recordar este evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos, ¿verdad?, en la tercera semana de haber vivido y reflexionado en este tiempo de Semana Santa, pero en medio de ese proceso, en medio de ese caminar, vemos a un Jesús, a un Señor que va acompañando, va apareciéndose a sus discípulos. Cuando los discípulos, en medio de toda esta situación que había pasado, ¿verdad?, se encontraban en un estado de temor, en un estado de repente de duda, en un estado donde ellos todavía no habían entendido el evento de la resurrección. Jesús primeramente se aparece a sus discípulos cuando ahí estaban encerrados, ahí escondidos, dice la palabra. Estaban ahí estos discípulos atemorizados por causa de los judíos, que los encuentren y de repente los lleven, los acusen, y ellos también podían morir al igual que su maestro en la cruz. Es por eso que ellos estaban encerrados y Jesús se les aparece ahí, en medio de ellos, para traerles una palabra, ¿verdad? Una palabra que los reconforta y le dice: paz a vosotros. Esta palabra que los llena de alegría el corazón a cada uno de ellos en medio de eso. Pero en ese grupo, dice el texto, no estaba Tomás. Tomás había salido posiblemente, no se encontraba. Y cuando Tomás regresa, ¿verdad?, Tomás regresa, los discípulos le dicen: el Señor está vivo, el Señor ha resucitado. Pero Tomás dijo: no, yo no voy a creer. No voy a creer si no veo primeramente y si no toco, ¿verdad?, la herida en sus manos y en sus pies. Luego vamos en ese caminar y encontramos otra historia, la que narraremos o hemos narrado el día de hoy. Esta historia de estos dos caminantes hacia Emaús, ¿verdad? Retornaban todos tristes, todos desmoralizados, de Jerusalén hacia Emaús, más o menos alrededor de 10 kilómetros de caminata. Ellos iban en el camino con una actitud de derrota, con una actitud de que habían perdido, con una actitud de que todo había sido en vano, nada había sucedido. Y la historia nos dice del 13 en adelante que ellos iban en el camino, ¿verdad?, a esa aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, unos 10 kilómetros. Iban hablando entre sí, discutiendo entre sí, ¿verdad?, acerca de todo lo que había acontecido. En medio de este proceso podemos ver a un Señor al igual que había aparecido a los discípulos en ese cuarto. Se había dado a conocer una vez más a Tomás cuando estaba lleno de dudas. También se va al encuentro de este hombre, de estos dos hombres que estaban consternados, de estos dos hombres que estaban desanimados, derrotados de repente, ¿verdad? Este resucitado que sale al encuentro para poder estar junto a ellos, para poder acompañarles y poder una vez más animarles y fortalecerles la fe. Este Señor que en medio de esa plática empieza ahí a fomentar, ¿verdad?, el diálogo, diciéndole: ¿qué es lo que ha pasado? ¿De qué están hablando ustedes? ¿No? ¿De qué están comentando? Y uno de ellos agarra y les dice: ¿sabes qué?
¿acaso tú eres el único que no sabe? ¿Eres el único forastero que no conoce todo lo que ha acontecido en el camino? Pero en medio de ese proceso vemos a un Jesús que sigue con ellos, que ahora quiere escucharles. Ese Jesús que no se escucha, ese Jesús que se pone a escuchar a sus discípulos en ese momento. Y el versículo 17 en adelante le dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? ¿Y por qué están tristes?, les pregunta, ¿verdad? Es la pregunta que les hace. Y respondiendo uno de ellos, posiblemente, también le dice: tú no estás enterado de lo que ha sucedido, ¿verdad? Tú eres el único que no sabe de todo lo que ha ocurrido. Hay tantas cosas que ha pasado, ¿verdad? Y Jesús una vez más afirma y quiere escucharles y les dice: ¿y qué cosas? ¿Qué cosas pasaron? ¿Qué cosas sucedieron en el camino? Y uno de ellos empieza a relatarles y decirles: pues estamos hablando de Jesús el Nazareno, ¿verdad? Aquel varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Luego les dice: pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos sabían lo que había pasado. Ellos estaban seguros de lo que había pasado, ¿verdad? Y ellos habían vivido de repente, no de modo cercano, ahí en la distancia, ocultos de todo lo que habían hecho a su maestro, de todo lo que habrían hecho a Jesús al llevarle en la cruz. Entonces, en medio de eso tenían ellos esa desilusión. Decían: pero Él era el quien tenía que redimir a Israel. Él tenía que salvarnos de la mano de los enemigos. En referencia al contexto que ya había explicado, ¿verdad?, en una reflexión anterior. El imperio romano era un imperio que dominaba en esos tiempos, y los judíos esperaban a aquel Mesías para que venga a librarlos, a salvarlos, a redimirlos. Y es justamente en ese contexto en que él dice, ¿verdad? Este hombre caminante dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Pero ya pasaron 3 días y no pasó nada, no sucedió nada. Eso era el estado en que se encontraban estos hombres: sin fe, sin esperanza, derrotados, regresando posiblemente ya a su ciudad, dejando Jerusalén, ¿verdad?, en camino de Emaús. Y Jesús se acerca ahí para escucharlos. Y ese maestro y ese resucitado que ahora los interpela, ¿verdad? Desde el versículo 25 al 26 va a decir esto, ¿no? Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Jesús una vez más interpela el corazón de estos hombres. ¿Dónde está su fe? Porque son tardos de corazón. ¿Acaso no era necesario que sucedieran estas cosas? ¿Acaso no les dije en los tiempos en que me encontraba con ustedes de que esto iba a suceder? Pero además de eso, Jesús les había dicho algo muy claro, de que Él iba a resucitar al tercer día. Y es este punto en que todos los discípulos no habían contemplado, no habían recordado, y tal vez porque no lo habían tomado seriamente, porque no lo habían creído, posiblemente. Y es en medio de esto, dice, este maestro o este resucitado que empieza a recordar la historia, que empieza a revisar la historia. Dice el texto desde el versículo 27, ¿verdad?, donde él comenzando, dice, ¿verdad?, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras, ¿verdad?, lo que él decía.
una vez más recordar las palabras del Señor a la vida de cada uno de estos discípulos. Recordarles todo lo que tenía que acontecer, todo lo que tenía que pasar para ¿qué? Para que el Mesías tenía que cumplirse, esa venida de ese Mesías. Tenía que cumplirse, pero tenía que pasar todo este proceso, ¿no? Es por eso que Jesús una vez más insiste en recordarles la Escritura. Y posiblemente en el día de hoy también nos recuerda a cada uno de nosotros. Ese Maestro y ese Señor que también nos invita a ser solidarios en el camino. Ese Señor que en medio de esa situación no los deja. Dice el texto, ¿verdad?, que cuando llegaron a la aldea a donde iban, Él hizo como que se iba más lejos, ¿verdad? Hizo como que se iba, o sea, pero no se quería ir, porque quería seguir acompañando a estos amigos, a estos discípulos, para que puedan entender por completo de que el Señor estaba con ellos. Porque la historia nos dice que aún no lo reconocían, que aún no sabían quién era. Por eso le dicen: ¿eres tú el único forastero, aquel desconocido? ¿Eres el único que no sabe estas cosas? Pues no lo reconocían. Y en el camino le invitan ahí a Jesús a quedarse, ¿verdad? Quédate con nosotros, Señor, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y Jesús entra y a quedarse con ellos. Ese proceso donde también en medio de la crisis, en medio de las situaciones difíciles, el Señor nos enseña también acerca de la solidaridad, acerca de la hospitalidad, acerca de poder también ver por los demás, ¿verdad? En ese proceso sigue la historia y el Maestro que empieza a dar señales de su presencia, aquel Maestro que de una u otra manera, a través justamente de este acto en el versículo 30, donde nos dice: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio. Ese acto que ya lo había hecho veces anteriores, ese acto que lo hizo en aquella última cena cuando estaba con sus discípulos. Y más adelante dice: entonces, ¿verdad?, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ese acto del partimiento del pan de repente es una pista muy importante dentro de la lectura del Evangelio de Lucas. Una pista que nos lleva a pensar que ese momento de comunión, ese momento de relación con el Señor, una vez más abrió los ojos, ¿verdad? Quitó las vendas de aquellos hombres que estaban cegados y que no la habían reconocido. Esta comunión, este acercamiento de Jesús hacia sus discípulos permitió que ellos puedan ver al Maestro, puedan verlo tal como es, ¿verdad? Puedan verlo tal como Él quiere que nosotros también hagamos las cosas en la vida. En medio de ese proceso, hermanos, ese Maestro que nos deja solos, pero que aún ahí Él nos está acompañando. Aunque no lo vemos, aunque no lo sentimos, como dice a un cántico por ahí, ¿verdad? El Señor está con nosotros. Ese Señor que dijo que nos acompañará todos los días hasta el fin del mundo o de los tiempos. Ese Señor que está tan cercano de lo que nosotros imaginamos. Muchas veces pensamos que Dios está muy lejos, pero créanme y les digo en esta mañana, Dios está más cerca de lo que tú imaginas. Él está ahí. Y al final, hermanos, amigos, el Maestro que nos pone en una comunidad misionera, ese Maestro que no nos deja ahí inactivos, sino ese Maestro que permite que nosotros ahora vayamos a compartir la misión, que vayamos a compartir las buenas noticias a aquellos que también están sin esperanza, aquellos que no tienen la paz, a quienes que de repente tienen la fe que se está debilitando y muchos están dudando y algunos de repente ya no quieren saber de Dios.
Ese maestro que nos invita y nos lleva a eso, a poder compartir, no solamente con palabras, sino con acciones concretas en nuestras vidas. Acciones que demostremos a través de esa actitud de amor hacia el prójimo, de entrega en favor de los más vulnerables, de los más necesitados. Ese Jesús que nos entrega esta misión en este día. Podemos pensar en ese Señor en el tiempo de hoy, cuando hablamos de este momento del coronavirus. No es para buscar y acercarnos al Señor por temor al coronavirus, ¿verdad? Hay veces lo enfocamos así, ¿verdad? Porque está pasando la situación, todos queremos llegar a Dios, buscar a Dios. No busques a Dios por el tema o por el temor al coronavirus. Busca a Dios por amor a sus promesas, aquellas promesas infalibles, llenos de poder, llenos de amor y misericordia para cada uno de nosotros. Ese Señor que también se acerca en estos tiempos y va al encuentro de cada uno de nosotros. Ese Señor que está en medio de nosotros, acompañándonos en estos tiempos difíciles. Ese Señor también que está dispuesto a escucharnos, ¿verdad? Aunque estemos equivocados, aunque estemos dudando, ¿verdad? Aunque estemos de repente decepcionados, posiblemente porque creemos que Dios no hace nada en estos tiempos. Muchos posiblemente estamos llegando a esa conclusión de que Dios no hace nada. ¿Dónde está Dios?, nos preguntamos algunos de repente. Pero ese Dios que se acerca, y ese Dios y ese Señor que nos escucha, aún cuando nosotros podamos también altercar contra Él. Ese Señor que nos interpela y que nos hace recordar también las palabras que fue enseñándonos en nuestro caminar de vida. Algún momento una palabra hemos escuchado en nuestras vidas y nos trae el recuerdo, así como lo hizo con cada uno de esos dos caminantes a Emaús, ¿verdad? Y con sus discípulos también, cuando los encontró atemorizados. Ese Señor que nos hace recordar aquellas palabras. De repente desde Moisés, los profetas y los salmos, y a nosotros de repente los evangelios y todas las cartas que tenemos, ¿no?, en el Nuevo Testamento. Ese Señor nos hace recordar estas palabras, de esas promesas fieles que Él nos dio, de que Él siempre tiene el control aún de toda historia, ¿verdad? Él tiene todo bajo su control. Y Él está obrando aún en medio de estas crisis que vivimos. Está obrando porque estamos viendo cambios, ¿verdad?, en el día de hoy. Cambios significativos en el día de hoy. En muchas áreas, ¿verdad? En muchos escenarios, como en la familia, en el hogar, en la sociedad, en la comunidad, en los gobernantes, en los países, ¿verdad? Son cambios importantes que estamos viendo, y aún en la misma naturaleza, nuestro mismo planeta, ¿verdad? Son cambios donde nos hace ver de repente y reflexionar que de repente los responsables de todas las cosas malas y difíciles que pasamos es el mismo ser humano, es el mismo hombre, no las autoridades, ¿verdad? No nuestros gobernantes, sino está en uno mismo. Escuchamos menos noticias ya de accidentes, menos noticias de homicidios, asesinatos, robos, ¿verdad?, que día a día salían en los noticieros. Es menos. Vemos que la naturaleza se restaura y muchas más cosas, ¿verdad?, como testimonio y experiencia que vamos escuchando o viendo ahí en las noticias que se dan. Entonces nos hace ver que este tiempo tan difícil también ha ayudado para bien y sigue ayudando para bien. Ese Señor que también nos invita a ser solidarios en medio de lo poco o lo mucho que nosotros podamos tener, de poder compartir también con aquellos que necesitan, de poder compartir nuestro pan con el necesitado, con el hambriento. Ayer en el mensaje decía, hay muchos hogares que ya están sacando banderas blancas que simbolizan
que ya han agotado, ya han terminado los recursos, los alimentos. De repente ya no hay dinero, no hay trabajo y no hay posibilidad de generar ingresos. Y hay mucha gente que verdaderamente se encuentra en esa situación, y cada uno de nosotros justamente somos enseñados por el Maestro para ser solidarios, no buscando de otras fuentes, sino de nuestros propios recursos, de nuestras propias fuentes que nosotros podemos tener, ¿verdad? De lo poco que podemos tener, podemos compartir también con aquellos que lo necesitan. Dejemos ese espíritu egoísta, ese espíritu de repente de querer para nosotros todo, ¿verdad? Y mucha gente está en esa situación muchas veces, acaparando, buscando para sí mismo, ¿verdad? Pensemos en eso en esta mañana también, pensemos en los demás. Asimismo, podamos de una u otra manera seguir compartiendo palabras de fe, de esperanza, palabras también de amor hacia los demás, ¿verdad? Que el Señor nos ayude y nos permita seguir afianzados en esta fe, uniéndonos unos a otros como familia, como pueblo, y poder salir muy pronto. Yo sé que Dios tiene el control de todo esto y que pronto pasará esto y la lección quedará para nosotros. Vamos a orar al Señor y dar gracias en esta mañana. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos seguir reflexionando acerca de tus palabras, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y tu palabra es viva. Tu palabra también, Señor, nos fortalece y nos anima a poder continuar, Señor, a poder seguir adelante. En medio de nuestras dudas, en medio de nuestra desesperanza, dice tu palabra que tú te acercas, nos escuchas y nos das palabras de ánimo, de fortaleza, y eso hace tu presencia misma que nuestros ojos sean abiertos para verte claramente, Señor, y para verte a ti en medio de las necesidades también. Gracias te damos, Señor. Permítenos seguir avanzando. Ayúdanos y acompáñanos, cuídanos y guárdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. En el fondo de mi corazón hay temores